que son tres las grandes obras literarias que el hombre más sabio que alguna vez existió después de nuestro Señor escribió. No son las únicas, pero estas tres han sido compiladas como las cúspide de su trabajo literario. Cuando era muy joven, escribió el Cantar de los Cantares. Luego, en su etapa de joven adulto, sin duda, los Dichos de los Sabios, el libro de los Proverbios. Y cuando ya era un hombre muy mayor, escribió el libro de Eclesiastés. Desde luego, los tres libros son palabra de Dios. Desde luego, los tres tienen una unción única, especial, y su estilo de literatura muy por encima al promedio. Sin embargo, el tercero, sumado a todo lo que ya dije, y no es que esté estableciendo un orden de jerarquía, pero sumado a todas las virtudes que ya dije, el tercero se le suma que tiene el corazón de un hombre arrepentido de haberse desviado tanto del más grande de todos los principios sabios que él mismo escribió. Y después de todos esos años, regresar al camino correcto. Digo que esa es una virtud extra, porque imagine cuánta sabiduría en lo que escribe. En esa última obra literaria, él da testimonio que durante toda su vida se dedicó a entender, así lo dice literalmente, las locuras y los desvaríos de los hombres. Y que al final de su trabajo de investigación llegó a la fatídica conclusión de que era una estéril y vana aflicción de espíritu. Imagine, el hombre más sabio después de nuestro Señor, durante toda una vida desarrolla una obra de investigación en la que él dice: me dediqué a estudiar las locuras y los desvaríos de los hombres. Yo hubiera pensado, va a concluir con un tratado filosófico portentoso. Él dice: mi conclusión es que es una estéril y vana aflicción de espíritu. Lo único que necesitaba era temer a Dios sobre todas las cosas. En fin, no necesito yo saber más. Aun cuando la curiosidad académica nos empuje por cualquier desvío, la conclusión es fácil. Y a esto le sumo que hay que decirlo de esta manera: la naturaleza del hombre es obstinada y en una mayor parte de los casos ingrata. En simple español estoy diciendo, la naturaleza nuestra no solo es obstinada, sino que además ingrata. Y no quiero decir todos, porque no quiero que alguno de ustedes se sienta ofendido. Por eso digo, en la mayor parte de los casos, y si ahí cabe usted, pues yo no lo estoy juzgando. Como botón de muestra, voy a citar esto. Ser exiliado en Babilonia, si usted y yo ya somos de los desterrados, la sensatez nos dice que eso es un juicio sobre nuestra nación. La sensatez no grita: Dios se cansó de que le diéramos la espalda. La sensatez nos empuja a reflexionar y tomar un rumbo distinto. Fueron arrancados de su tierra natal, fueron obligados a vivir como esclavos 1600 kilómetros lejos de su patria. Con esa verdad, cualquiera con una pizca de sensatez escarmienta. Pero escuche estos:
pensaban, a pesar de esas circunstancias, que la ciudad de David, Jerusalén, la capital del reino, era una ciudad encantada. Que aunque el resto de la nación ya había sufrido la desolación, la ciudad encantada no sufriría ninguna destrucción. Yo diría, vaya obstinado corazón de piedra. En sus narices están, no, que sus narices, en su propia carne están experimentando el dolor del castigo de su necedad. Y aún así van por la vida creyendo que nunca va a pasarles nada. Siguen en disolución e irrespeto a los principios bíblicos y siguen creyendo que Dios no va a juzgarles. Si yo aplico eso a nuestra propia historia, yo digo, ¿acaso no es lo mismo que hoy millones de personas en el planeta piensan? No creen en la palabra, no creen en el infierno, no les atormenta la idea de un juicio eterno y muchas veces sufriéndolo en carne propia. Allí, repito, corazones de piedra. Salomón dijo, locuras y desvaríos de los hombres. Están locos. Nada los va a hacer cambiar, nada les va a romper ese corazón de piedra. Pues bien, en ese contexto es que nuestro sermón de hoy se titula ¿Por qué insistir? Vayan en sus Biblias hasta Ezequiel capítulo 12. Ezequiel capítulo 12. Por favor, cuando lo encuentren, se ponen de pie. Así sé que lo han encontrado. Despierto a los que ya están durmiendo y mayor reverencia a la lectura. Capítulo 12, libro de Ezequiel. ¿Listas sus Biblias? Verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde. Estos no tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos y no oyen. Son casa rebelde. Por tanto, prepárate en seres de marcha, parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Voy a repetir esa última frase que enmarca la introducción del estudio. Yo no puedo entender el corazón obstinado de la gente. Si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Oremos. Señor, por favor habla a nuestras vidas y que el estudio de tu palabra provoque cambios en nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Antes de continuar la historia bíblica, creo que va a ayudar a contarles un poco de nuestra historia. Digo nuestra, hablo de nuestro país. No voy a profundizar, apenas quiero hacer un parangón. Era el año de 1972. Para ese entonces yo apenas tenía 4 años, no estoy tan viejo. Pero aún cuando me cueste, tengo vagos recuerdos de lo que quiero comentar. En el 70, ahora sé los detalles porque he leído la historia, no porque solo estaría como una imagen difusa en mi mente. Para ese año fue el intento de golpe de Estado que el ya fallecido Napoleón Duarte motivó en una insurrección que dividió a los cuerpos de seguridad y al ejército del país. Podría contarles más, pero no es importante. Las noticias de los pocos medios de comunicación que aquel entonces en nuestro país tenía, radio, anunció como un rumor
que la Guardia Nacional pronto sería bombardeada y las colonias aledañas a ese cuartel empezaron a evacuar. Cruz Roja y no recuerdo qué otros cuerpos para entonces hicieron el trabajo de ayudar a que salieran de ahí. Mis papás, su casa sigue siendo en la colonia Colhuatán, es literalmente colindante con La Guardia. En ese entonces recuerdo que de niños salíamos a una especie de montículo y podíamos ver el polígono de tiro exactamente así a nuestros pies. Así de colindante es el cuartel con esa colonia y otras. Bueno, mi papá para entonces estaba de alta, totalmente incomunicado, el país era un caos completo, era prácticamente el principio de una guerra civil. Sí se escuchaban muchas balaceras, pero esto pintaba a ser peor, porque se hablaba de destruir el cuartel. No sé cómo, pero sí recuerdo el Ford Cortina del vecino enfrente a la casa de mi papá. Él sigue siendo muy amigo de mi papá. No sé cómo metió a toda su familia y a toda mi familia en ese carro. Y huimos. Por supuesto, en mi mente no sé dónde. Pero esta mañana le pregunté a mi mamá y le dije, ¿te acordás de esto y esto? ¿Cómo no me voy a acordar?, dijo. ¿Y para dónde huimos? A Apopa. Bueno, Apopa no era como hoy día, en realidad ahí estábamos protegidos. Yo sé que ustedes dirán, fue peor. No, en ese entonces era lugar turístico de extranjeros y mucho, nada que va. Mi mamá dice que huimos a Apopa y que nos dieron refugio en una escuela, mucha gente ahí. Y le pregunté, mamá, ¿te acordás qué llevaste con nosotros? Nada, ni siquiera un poco de ropa. Yo solo recuerdo que metí cosas en una bolsa, salimos todos llorando, estábamos tan asustados. ¿Y comida? No, lo único que deseábamos es no morir en el bombardeo. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto tiempo? Dice que recuerda 2 o 3 noches. Le pregunté si comimos, dice que no se acuerda, pero que nadie pensaba en comer en la angustia de que estaban bombardeando el cuartel, sus casas, su familia. ¿Fue agónico?, pregunté. Fueron días de lágrimas, de tristeza, de dolor. Ustedes me preguntarán, ¿y por qué nos está contando eso? Es que eso es algo parecido a un exilio. Mucho más dramático, por supuesto, un destierro. Estoy hablando que para los judíos no era un bombardeo de 2 noches. Los profetas habían advertido 70 años en el exilio. No tendrán nada más que angustia, dolor, muerte. Eso es lo único. Tengo otros 2 o 3 ejemplos que contar de cómo la vida, no solo de una familia, sino de una ciudad, cambia o puede cambiar en cuestión de segundos. De hecho, algunos de ustedes que recuerdan lo que los terremotos provocaron en esta ciudad, y algunos de ustedes que sufrieron el ver a sus seres queridos fallecer en el terremoto, en cualesquiera de ellos, saben que yo no estoy exagerando ni una pizca lo terrible que puede ser cuestión de segundos. Bueno, en lo que no puedo hacer un paralelismo es que la catástrofe de la guerra del 72, y puedo llamarle así, la catástrofe de los terremotos o de una tormenta Mitch y cosas parecidas, no necesariamente han sido anunciadas. Pero todo lo que sucedió aquí
fue advertido uno a uno, capítulo tras capítulo, por los profetas. Dios los envió y les dijo con pasión, con urgencia: grítenles que pueden escapar. Fueron tantos los profetas que hicieron eso. Pero ya les dije antes, el corazón del hombre es obstinado, quiere vivir en el pecado, en el error. Y ahora mismo, si aquí hay hombres o mujeres empecinados en vivir en su pecado, puedo asegurarles que aunque les parezca interesante la historia bíblica, estarán encontrando un argumento para justificar su pecado. Antes que con humildad decir: ese predicador no sabe de mí, no conoce mi nombre, no sabe lo que yo estoy viviendo. Además, a la distancia desde donde está el púlpito, no es posible que sepa mi nombre. Pero con todo y ello, usted dirá un argumento para rebatir, no mi posición, porque esto no es mío. Tendrá un argumento para refutar la Biblia. ¿Sabe que esa gente en Israel no escarmentó, no escucharon? Y no era solo Ezequiel, Jeremías estaba en forma paralela, simultánea, diciendo lo mismo de forma distinta. Ellos preferían escuchar falsos profetas. Ellos preferían asistir a una reunión en donde un predicador les decía: no, todo es que mire, hay algunos pastores que todo lo satanizan. Si usted busca la vida privada de ellos, ni siquiera son un ejemplo a seguir. Ellos están fuera de orden, están manipulando. Y el colmo de la obstinación humana, preferían seguir eso. Dios en su misericordia le dice a Ezequiel: dramatiza 2 veces más. No les prediques. Yo me imagino que Ezequiel debió ser un orador portentoso. Como en mis sueños imagino su abundancia en ademanes, su elocuencia, su verborrea, su vocabulario. No importa todas las virtudes que pudiera tener, no querían escuchar. Entonces Dios insiste. Por eso nuestro estudio, ¿por qué insistir? Y dice a Ezequiel: deja la oratoria, ve y haz otra obra teatral, quizá así escuchen. Confieso que después de haber leído este versículo, estuve pensando: ¿será que dramatizo esto? Tal vez así escuchan. Yo mismo me reprobé. Apenas me soportan algunos predicando, menos dramatizando. Pero sí puedo contarles en qué consistía la dramatización. Vean el verso 3, nomás voy a leer el 1 o 2 versos más para que ustedes se animen a leerlo todo en sus casas. Deben leer 2 capítulos, 12 y 13. El estudio de hoy es el resumen de los 2 capítulos. Dice el capítulo 12, verso 6. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros. De noche los sacarás, cubrirás tu rostro, no mirarás a tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Bueno, les voy a contar en mi español en qué consistió la dramatización. Ezequiel tenía que convertir, creo, el frente de su casa, la fachada, en una especie de teatro, un escenario. Y cuando digo creo es porque la historia no dice si lo hizo en la plaza central o lo hizo en su casa. Creo que fue en su casa porque rompió paredes. Entonces ahí todo apunta a que era su casa, sumado a otras palabritas más. Pero no es un asunto importante. Asumamos que la fachada de su casa la convirtió en un escenario teatral.
cuando él empezó a colocar las cosas como una obra de teatro, por supuesto la gente que pasaba por ahí debieron preguntarse, ¿y ahora qué está haciendo? Recuerden que los líderes se habían reunido en la casa de él, lo respetaban como un hombre de Dios. Así es que si éste tiene algo que decir, pues aun cuando no lo obedezcamos, lo mejor es que lo escuchemos. Quizá y dice algo que nos conviene. En fin, llamó la atención cuando ya tenía algunos espectadores o suficientes espectadores. Tomó algunos enseres dentro de su casa y los puso en las afueras. Y frente a todos ellos, cuando digo enseres, digo cosas como las que mi mamá debió tomar. Una camisa aquí, otra camisa allá. Quizá encontró algo de valor, si es que tenía algo de valor. No sé, en la angustia tomó una especie de saco y empezó a guardar unas cuantas cosas que las pudiera tener en la espalda. Y con angustia empezó a moverse arriba y abajo, alrededor de su escenario. Todos estaban con brazos abiertos, algunos sorprendidos, otros pensando, ¿se habrá vuelto loco? Justo cuando llegaba la noche, entró a la casa y dijeron, ¡ay, se acabó la obra! Pero lejos de que se acabara, escucharon el golpe, porque una de las paredes que daba a la fachada empezó a golpearse. Y era Ezequiel abriendo un agujero en la pared de su casa. Estos debieron decir, de veras, está mal. De noche, no sé cuánto debió durar esta obra de teatro. Cuando ya el agujero estaba, entonces él sacó su cabeza y vio a todas partes. Y empezó a escabullirse y tomó su bolsa y empezó a correr, arriba y abajo. Cuando él había hecho esto, entonces se detuvo al frente de todos y dijo, la obra ha terminado, en su primer acto. Ellos debieron preguntar, pero ¿no nos va a decir qué significa esto? Pues no les diré. Mañana hay una segunda función. No sé si fue la segunda noche o la segunda semana. No sé si hizo una convocatoria y habían más asistentes para el acto 2. Lo cierto es que el acto 2 fue un poco más irritante. Colocó al frente de su casa como si se tratara de un comedor. Hablo de un comedor de familia. Y puso muy poca comida, casi de forma miserable. Ellos debieron pensar, ¿tendrá invitados? Una vez más, al llegar el tiempo, se sentó y en lugar de comer como si se tratara de un tiempo de comida, puso un rostro de angustia y la comida la llevaba a su boca, pero hacía el gesto de repugnancia, que no quería comerla, que era nauseabundo, que su angustia era mucho más poderosa que su apetito. Yo recordé esto porque mi mamá dijo que no recuerda haber comido nada esos 2 días. ¿Quién quiere comer cuando la angustia de la mortandad está acercándose a sus hijos? Entonces se puso de pie y les dijo, ahora les explicaré en qué consiste estas 2 obras de teatro. Dentro de muy pocos días, el ejército de Babilonia empezará a golpear con sus arietes los muros de vuestra ciudad encantada. Para entonces nadie querrá comer porque no tendrán que comer. Porque el ejército puso un sitio que les
propinará una hambruna en donde algunos intentarán comerse a sí mismos. Y cuando eso suceda, vuestro príncipe, del cual ustedes tienen falsas esperanzas, saldrá huyendo, cavará agujeros en las paredes e intentará protegerse. Si quieren creer, pues créanlo. Este es el mensaje. Regresó a su casa y se acabó la primera obra teatral. De paso, hay que decirlo, los profetas falsos empezaron a decir: ¿cómo desvirtuamos todo lo que acaba de decir? Los arietes están ya ahí alrededor, y por eso le digo que una persona con una pizca de sensatez advierte: si ya se llevaron a muchos al exilio, ¿qué falta para que también suceda contra nosotros? Pero en lugar de ellos tener una pizca de respeto y de sensatez, dijeron: no, ¿por qué no en lugar de eso nos inventamos una nueva doctrina? Y que ésta diga que si sucede, que no va a suceder, pero si sucede, no sucederá en nuestro tiempo. Después quizá, que no tenemos nada que temer, que esos muros siguen siendo fuertes. Algo más. Contratemos algunas profetisas. Es decir, hagamos un poco más de número, porque Ezequiel es el solo, pero si nosotros, además de uno que otro profeta que le pagamos para que diga lo que queremos oír, le ponemos unas cuantas profetisas que usen adivinación, que hagan un pequeño espectáculo, que desmayen a alguien, que tiren humo por acá, que hagan lo otro, y la gente seguirá lo que nosotros decimos. Bueno, estas son las dos cosas que pasaron. Número 1, 4 años después, poco más, poco menos, Nabucodonosor dio la orden y los arietes empezaron a golpear los muros para debilitarlos. Hablo los muros de la fortaleza que circundaba a la ciudad de David. La hambruna había debilitado tanto a los pocos soldados que no tenían fuerza para nada, excepto los de la Guardia Real, los que cuidaban al príncipe. Y no digo rey porque el rey había sido exiliado ya, imagínense. Solo habían dejado a un príncipe, es decir, un trono itinerante, que había sido puesto por Nabucodonosor. Sedequías fue su nombre. De forma cobarde, empezó a llamar a los guardias que todavía tenían fuerza, que eran solo los de él, y les ordenó cavar agujero alrededor de los muros donde los arietes no estaban golpeando. Y cuando ya estaba hecho el agujero, los guardias salieron a ver a todos lados y dijeron: podemos escapar, hay que huir a las montañas. Y custodiaron a Sedequías. Uno de los capitanes de Babilonia estaba listo para esto. Cuando salieron, les capturó y cumplió la profecía que ustedes más tarde van a leer, que el príncipe llegaría a Babilonia sin ver a Babilonia, porque con lujo de barbarie, el capitán, cuando capturó a Sedequías, dijo a sus guardias: sáquenle los ojos y amárrenlo como un animal, para que todo el pueblo escarmiente. Así llegó a Babilonia, lugar donde falleció.
la profecía se cumplió al pie de la letra. Yo sé que usted estará a punto de decirme, como yo estaba a punto de decir mientras leía toda esta historia, bueno, seguro con todo esto escarmentaron. No escarmentaron. No escarmentaron. No debería sorprendernos mucho, porque en mi país no ha escarmentado después de todas las guerras que hemos sufrido en 50 años, ni de todos los terremotos y las tormentas tropicales que hemos sufrido. Y algunos de los que estamos aquí no hemos sufrido, no hemos escarmentado después del último matrimonio destruido. Algunos de los que estamos aquí no hemos escarmentado a pesar de la edad en la que estamos y no hemos hecho nada. Algunos de los que estamos aquí no han escarmentado a pesar de que no han podido arreglar su vida sentimental. Algunos de los que estamos aquí hemos escarmentado a pesar de todo el sufrimiento del pasado. Tengo otros 30 ejemplos, pero no otros 30 minutos. Vayan al capítulo 13, verso 3. Mire lo que Dios dice respecto a la actitud obstinada de la gente. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Son como zorras en los desiertos. ¿No habéis subido las brechas? Bueno, este es el asunto. Como zorras en el desierto, los profetas empezaron a decir cosas vanas. Empezaron a anunciar que no tenían nada que temer. Y aquí es donde empieza mi consternación en cuanto a no entender los desvaríos y las locuras de nosotros los hombres. Cuando digo los hombres, incluyo a las mujeres, desde luego. Estos habían comprobado que Ezequiel era un profeta verdadero. Pero en lugar de tener respeto y temor por el mensaje que daba, se inventaban sus propios refranes. Ya los van a leer ustedes más tarde. Inventaron un refrán que, claro, traducido del hebreo al español, no se oye la retórica, pero en su propio idioma era un refrán. Y lo que trataban de decir era: no va a pasar nada. Dije que no termino de entender los desvaríos de los hombres, porque yo creo que hoy no tenemos mucho que envidiar a esta historia. ¿Acaso no es lo mismo que la gente dice? Jesús dijo que iba a volver hace 2000 años y nada ha pasado. Además, si Dios es un Dios que en esencia es amor, ¿cómo va a enviar al infierno a la gente? Inventan refranes, inventan dichos e intentan acomodar a Dios a su propia percepción. Pero dejemos los cuentos. Lo que la gente quiere es acomodar y justificar su pecado. Y si tuviéramos un poco de honestidad con nosotros mismos, diríamos: yo no voy a poder acomodar la justicia de Dios a mis caprichos. No tengo otra vía más que arrepentirme de mi error. Y sin ir a lo que la gente dice, sino a lo que aquí decimos, pongo como ejemplo. En este servicio hay varios de ustedes que saben que deberían recibir a Jesús como su Salvador, pero no lo hacen. Y ya tienen semanas o meses viniendo. Yo sé que no deben tenerme ningún respeto a mí como predicador,
sé, es que estoy haciendo la comparación con Ezequiel, pero sí sé que le tienen respeto a la palabra que el predicador instruyó, porque de lo contrario, y porque vienen otra vez, pues, a no ser que usted esté más loco que, qué sé yo. Si usted me dice, no, mire, yo vengo porque quiero ir a jugar. Wow, sí que debe ser muy mal jugador usted. Hay tantos torneos en este país en donde no necesita ir a la iglesia. ¿Por qué no se va ahí? No, yo vengo por una chica, pastor. Bueno, le quiero contar que hay un verso que se traduce en mi español, que quien por la carne viene, por la carne va a salir. Usted vino por un romance, ese mismo romance va a hacer que se largue. No, pastor, él me está acercando a Dios. Ay. Hay varios de ustedes que saben que deben servir al Señor. No son niños en la fe. Son viejos ya en esto. Saben que deben tener un ministerio sistemático. ¿Qué es lo que van a hacer después de lo que yo estoy diciendo? Van a arremeter contra mí, van a decir mis errores, van a decir este pastor está aquí, está allá. Acepte una tan sola vez su condición obstinada, porque no es mi opinión, es la de Dios, que usted debe involucrarse y servir al Señor. Pero no, usted no quiere. No quiere bautizarse, no quiere casarse, no quiere ofrendar, no quiere diezmar y 30 cosas más. Bueno, parece que quizá usted de los que prefiere escuchar los pañuelos ungidos, ¿verdad? Hey, pastor, ¿qué es eso? No quiero hablar mal de nadie, pero bueno, voy a hablar mal de la práctica. Si usted compra este velo, no. Si usted da donación por este velo ungido, usted va a recibir la bendición de Dios. Aquí tengo uno. No tienen que pagar por él. Nomás lo que Dios ponga en su corazón. Y usted me pregunta, ¿y no tengo que servir? ¡No! ¿Y no me tengo que bautizar? Y lo que Dios ponga en su corazón. ¿Y no me tengo que casar? No. ¿Y cuánto tengo que poner? Lo que Dios ponga. Y viene aquí al púlpito y le digo que ya está bendecido y todavía le digo que al dormir se lo ponga así. Oiga, pastor, deje de estar bromeando, eso es ridículo. Bueno, lean el capítulo 13, verso 17 y díganme si yo estoy intentando pasarme de la raya. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar a las almas. Ok, ¿estuve exagerando? No exageré nada. Pero claro, hay personas que prefieren creer eso a creer lo que la palabra enseña. ¿Hasta dónde llega lo obstinado del corazón de piedra? Y yo quiero preguntar algo bien grave.
Porque algunos de ustedes ya conocen del Señor y no están obedeciéndolo. En realidad piensan que Dios les va a tolerar siempre su indiferencia. No sienten temor. No tienen ni un poquito así de miedo de que ustedes no están sirviendo a pesar de que saben que deben hacerlo. No tienen ni un poquito de miedo de todas las calumnias que han levantado, o de que se está acostando con la que no es su esposa, o con el que no es su esposo. Y 30 ejemplos más. Porque mi deber como predicador es decirles que deberíamos tener miedo. Porque Dios no se va a acomodar a tus caprichos. Dios, la Biblia dice que es un Dios santo, de misericordia, también de justicia. Y que usted y yo deberíamos hacer un cambio. Deberíamos avergonzarnos y deberíamos con nuestro corazón decirle: Señor, por favor, yo solo ya no puedo. Haz un milagro, cambia mi corazón de piedra. Antes de que se cabe un agujero en el muro de mi vida, cualquiera sea este. Yo le pregunté a Dios, cuando leí ese verso en donde Dios dice a Ezequiel: ¿acaso así escuchen? Dramatiza. Dios, ¿y por qué insistirles pues? Se los voy a decir así. Algunos de ustedes ya me oyeron decir esto 50 veces. ¿Y saben por qué creo que no les preocupa? Porque ahora descubro que piensan como estos: ay, si sucede, no me va a suceder a mí. Y piensan que no les va a suceder. Entonces Dios le dice a Ezequiel: insísteles, como el padre amoroso que insiste a su hijo en rebelión. Yo me pregunto, ¿hasta dónde Dios tendrá misericordia de usted o de mí? Ahora sé que la repetición es como el martillo. Estoy diciendo el martillo que rompe ese corazón de piedra. Quizás el pensamiento de Dios es que de tanto oír yo mi pecado, entonces voy a entender. Quizá por eso Dios está insistiendo. O quizás porque todavía hay tiempo. Por eso Dios dice: anima a otros siervos a las misiones. Por eso quizá Dios dice: vuélveles a decir lo mismo a esos 50 que ya les dijiste 50 veces. Porque como mortal, yo estoy frustrado, yo ya no lo volvería a decir. Para ventaja mía, yo solo estoy repitiendo la Biblia. Le dijo un grupo de soldados a un capellán que antes de ir a la guerra, para animar a ese batallón, les auguró el éxito y que no tuvieran temor ni de la muerte, porque el infierno no existía, que era una fábula. Un grupo de estos soldados llegó más tarde a platicar con el capellán. Ellos habían tenido una discusión y le dijeron al capellán: mire, ¿en serio no existe el infierno? Porque a nosotros nos enseñaron que sí.
El capellán dijo, no, fue una fábula que inventaron para ponerle miedo a la gente, pero mire, desde hace 2000 años o cuánto, el Señor dijo que vendría, no ha venido. Ustedes no deben tener temor. Los predicadores dicen que puede pasar algo si no nos volvemos a Él, pero mire, ahí anda la gente haciendo lo que quiere, y algunos llegan a la iglesia, sus negocios van bien, su trabajo, su profesión, todo va bien, tienen dinero y ¿qué? No hacen lo que les da la gana. Ustedes no tienen que temer. Entonces uno de los soldados le dijo, es que estamos a punto de irnos a una parranda, le dijo, porque estamos contentos. Y como no hay infierno, ¿para qué vamos a estar frenándonos? Si nos matan, al menos tuvimos el último desenfreno. Ustedes diviértanse, dijo el capellán. Pero tengo una pregunta, dijo ese mismo soldado antes. ¿Sí? ¿Y si no hay infierno? ¿Para qué lo necesitamos a usted?, le dijo. Porque los capellanes lo que hacen es acercar a los hombres a Dios, ¿cierto? Sí. Pero si Dios no nos va a mandar a ningún infierno, ¿para qué nos queremos acercar a Dios? Ya no lo necesitamos a usted. Capellán, ¿por qué no se va con nosotros a la parranda? Porque usted le dijo, es tan miserable como nosotros. No, usted es peor. Nosotros vamos a ir a morir por una causa y con un fusil en nuestros brazos. Usted es el hombre más cobarde de todos los que estamos aquí, porque está intentando hablar algo en contra de lo que usted representa. Bueno, que Dios haya ministrado a cada quien lo que usted y cada quien debe hacer en su vida. Oramos. Padre, gracias por tu palabra y lo que ésta nos ministra. Si hay alguien sin Jesús, ruego toque su corazón. Mientras oran, rostros inclinados y ojos cerrados. Si nunca antes ha abierto su corazón a Jesús, no le invito a pasar al frente, que cambie religión o cosas parecidas. Le invito a abrir su corazón a Jesús. Y si alguien dice, predicador, yo quiero recibir a Cristo, ¿dónde está? Levante